Okay. And then we'll just see brother, oh, Brother Painter, he said, I'm going to be in town unless I have to leave and go, because of the baby and go to Missouri. So I haven't heard from him. Okay. Okay. Well, let's see. I did have a question about, the new Pope. Tengo una pregunta aquí acerca del nuevo Papa. And if there's any significance about him being from the United States. Si es de importancia o tiene algo que ver el que sea de los Estados Unidos. It is interesting. He's the only pope that's ever been from the United States. Pues realmente en toda la historia de los papas es el primero que es de los Estados Unidos. And the vice president, Vance, J.D. Vance, he has just recently joined the Catholic Church. Y el vicepresidente actual, actualmente, él se acaba de hacer católico hace poco. And President Trump has made the statement that he would like to work with the new Pope to bring peace to the world. Y el presidente Trump mencionó que él está planeando trabajar con el nuevo Papa para traer paz al mundo. And President Trump's new White House correspondent, her name is Legates or something like that. I'll have to get it. Y la nueva corresponsal del presidente Trump, no recuerdo ahorita su nombre. Levins es su nombre. She is a dedicated Catholic. Ella es muy católica. And she gave an hour interview just last week. Ella concedió una entrevista de 1 hora apenas la semana pasada. And she said that this new Pope is a great blessing to the world. Y ella mencionó que este nuevo Papa es de gran bendición para el mundo. Because he wants to bring all of God's people back together. Porque él quiere unir a todo el pueblo de Dios. And she said that President Trump, that was his desire also. Y ese también es el deseo del presidente Trump. So, I was thinking the other day. Yo estaba pensando el otro día. I thought how strange everything is and different that President Trump is doing more than any other president. Lo extraño que es todo lo que está haciendo el presidente Trump más que ningún otro presidente. And I was thinking about how even though it's bringing about so many changes, it seems like everybody's just accepting it. Y aunque está haciendo muchos cambios, toda la gente lo está aceptando esos cambios. And I thought, that's probably how it's going to be when the image of the beast is set up. Y pensaba yo que así va a suceder cuando se establezca la imagen de la bestia. It's going to be so easy and seem like everything is okay. People might just begin to accept it. Va a ser tan fácil que la gente pues, lo va a aceptar. Because at first, I don't believe that at first that they will, try to enforce, to
to join the system, to take any kind of mark or be joined up with it. Porque al principio pues no van a forzar a la gente a que se unan al sistema de la bestia. No lo van a obligar a que sean marcados al principio. I believe at first they will just begin to make the plea for all of God's people to come together and worship together and not have any divisions. Sino que lo van a decir de una manera muy suave, tratando de animar a todos que se unan, que todos los cristianos estén unidos y juntos. So I can see how people could be accepting that without really understanding what's going on. Y la gente sin entender realmente lo que eso significa, pues lo van a ir aceptando. And then after it gets more established, then they would put more emphasis on, being a part of that system and not being able to eat or drink anything else outside of that system. Y una vez que ya esté más establecido y más consolidado, más fuerte ese sistema, pues ya lo van a ir obligando, ya no van a dejar que compran ni vendan nada fuera de lo que se enseña en ese sistema. So I'm noticing that this new pope he's already taking a stand for traditional conservatism of the Catholic Church way more than Pope Francis had. Este Papa está muy inclinado a las tradiciones del sistema, a todo lo conservador del sistema. He's already came out very strong against homosexuality, same-sex marriage, and Él está completamente en contra del homosexualismo, de matrimonio del mismo sexo. Él está en contra de todo eso. and that he's very much pro-life and against abortion. Él está también en contra del aborto. Él está a favor de la vida. A lot of people like what he's saying about those things. Y a la gente pues le está gustando todo lo que él está diciendo acerca de estos temas. I even myself am glad he's saying those things. Aún yo mismo estoy contento de escucharlo, que él esté a favor de la vida, en contra del aborto, del homosexualismo. Yo también estoy de acuerdo con eso. I know what the Bible says about this image of the beast. Pero yo sé también lo que dice la Biblia acerca de la imagen de la bestia. And so it's going to be very interesting to watch what takes place in the next few years. Si es que va a ser muy interesante estar observando lo que se va a estar llevando a cabo en estos próximos años que vienen. That's one of the reasons I might say a little bit more tonight about the fifth seal in the 6th chapter of the book of Revelations. Y yo a lo mejor les voy a hablar un poco más del quinto sello de Apocalipsis 6. Let's see, in Revelation 6, Apocalipsis 6. The fifth seal opens in the 9th verse. En el versículo 9 se abre el primer sello, and el quinto sello, perdón. 9, 10, and 11. 9, 10 y 11. Maybe we can read that. Vamos a leerlo. 9, 10, and 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero,
no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. So in this seal, the first thing I want to say about it Lo primero que quiero decir acerca de este quinto sello, first, I want it to be understood how we should look at the holy place. quiero que puedan entender cómo se debe de ver el lugar santo. We've always taught in the body that the tabernacle or the temple was in three parts, and we always looked at the outer court as first heaven, the holy place is second heaven, and the Holy of Holies is third heaven. Nosotros hemos enseñado que el tabernáculo, que tiene 3 compartimentos, el patio exterior representa el primer cielo, el lugar santo representa el segundo cielo y el lugar santísimo representa el tercer cielo. So, in the body, we have had two different perspectives of how we look at the golden altar in the holy place. En el cuerpo de Cristo tenemos 2 puntos de vista, 2 perspectivas de cómo se ve el altar dorado, the golden altar, and what else? Well, I believe most of the brethren look at the golden altar in the holy place as pretty similar, but this fifth seal there's 2 ways that we have different brethren have looked at it. En realidad, el altar dorado que está en el lugar santo, la mayoría de los hermanos lo ven igual, pero esta escritura que está hablando aquí de las almas que está hablando aquí en el versículo que dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, pues se ve un poco diferente. Hay 2 puntos de vista. For as long as I've been in the body, Y todo el tiempo que he estado en el cuerpo de Cristo, I have heard 2 sides on it. yo he escuchado dos puntos de vista. I've heard that these souls under the altar, I've heard that several men look at that as being the golden altar in the holy place. Algunos ven esta escritura que está hablando de cuando dice del altar, que es el altar dorado allí en el lugar santo. Así lo ven algunos hermanos. And then I've heard several other men that have looked at it, that it is not the golden altar in the holy place, but the brazen altar in the outer court. Pero hay otros hermanos que lo ven, que es el altar de bronce que está en el patio exterior. So I think it's important that we try to understand what actually takes place in the golden altar in the holy place. Todos tenemos que entender qué es lo que se lleva a cabo en el lugar santo y en el altar dorado. And what takes place in the brazen altar in the outer court. Y qué es lo que se lleva a cabo en el altar de bronce en el patio exterior. In the brazen altar in the outer court, that is where all of the sacrifices took place. En el altar de bronce, en el patio exterior, es donde se llevan a cabo todos los sacrificios. Yeah, that's where the sin offering was offered up. Ahí se ofrecía la ofrenda del pecado. The meat offering was offered up. La ofrenda de la carne. The drink offering was offered up.
la ofrenda de la bebida. Peace offering was offered up. Which one is the last one? The peace, Ah, paz. la ofrenda de la paz. This is all of the sacrifices were offered up on that brazen altar. Todas las ofrendas y sacrificios se ofrecían ahí en el altar de bronce. And let me see if I can find the scripture here. I believe it's Déjenme buscar las escrituras. okay. In Exodus 30, Éxodo 30. okay, and let's read 1 and 2 first. Versículos 1 y 2. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Okay, so it says a cubit would be the length of it, and a cubit would also be the breadth of it. Dice, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. If you can see my arm, a cubit was figured, if you hold your arm like this, Si usted mantiene su mano en esta posición and from your elbow here y desde el codo unto the tallest finger, your middle finger, hasta el dedo más alto, el del medio, that was considered a cubit. eso se considera un cubo, And it's about 18 inches. que son como 18 pulgadas. So think about it. The brazen altar was a square. The golden altar was a square in the holy place, and it was 18 inches wide and 18 inches deep. El altar dorado era de 18 pulgadas de longitud, 18 pulgadas de ancho. And it was 2 cubits or 36 inches tall, the same as a yardstick, 3 foot. Y era 36 pulgadas de alto. And so it set that golden altar when you went out of the outer court in behind the first curtain. In that there was 2 compartments, the holy place and then the Holy of Holies, divided by curtains. Y todos esos lugares estaban separados con cortinas. Para entrar al lugar santo había una cortina y para entrar al lugar santísimo había otra cortina. So when you went behind the first curtain, you were in the holy place. Entonces, al entrar a la primera cortina, pasar la primera cortina, estaba el lugar santo. And there was the table of showbread. Ahí estaba la mesa de la proposición de los panes sin levadura. On that table, there were 6 unleavened. There were 6 loaves of unleavened bread, 2 stacks with 6 loaves in each stack. Había 2 porciones de 6 panes sin levaduras cada porción, cada bulto. And it was called unleavened bread. Se le llamaba pan sin levadura. Because leaven, there was no, it means there was no falsehood in it. Significa que no tenía ninguna falta, ninguna falla. Leaven is yeast. Porque la levadura leuda y lo fermenta. And so when you cook it with yeast, it will puff up full of air, have a lot of air in it. Entonces, cuando se cocina con levadura, entonces eso fermenta el pan y lo eleva, lo infla. That's a picture of the Word of God.
Eso es un cuadro de la palabra de Dios. Remember, Jesus told his disciples, he said, beware of the leaven of the Pharisees. Jesucristo les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, Because leaven represented falsehood, where you've added something that shouldn't be added. esa levadura se refiere a la doctrina falsa. So unleavened bread was real flat because it was no air in it to puff it up. Pero el pan sin levadura no tiene nada inflado, no tiene nada de aire, está liso casi completamente. It was kind of like a tortilla, how do you say, corn mesa. Como una tortilla de maíz o de harina. Yeah, there was no air in it. It was flat. Que no tiene nada de aire, está completamente lisa. So, and they had to cook 6 new loaves every week. They had to remove that old bread and put new bread in there. Y cada semana tenían que cocinar pan nuevo, tenían que meter ahí pan nuevo, recién hecho cada semana. And then also in the holy place was the menorah, which was the candlestick. Y ahí también en el lugar santo estaba las lámparas, las 7 lámparas que alumbraban. Which represented the sevenfold light of God. Que representan las 7 luces, la luz completa de Dios. El candelabro de las 7 lámparas. The 7 spirits of God. Y representa los 7 espíritus de Dios. The fullness of God's manifesting everything to man. La totalidad de la plenitud de Dios manifestada al hombre. That required getting into a second heaven condition to be able to see the fullness of God. Se requiere estar en la condición del lugar santo de segundo cielo para poder ver toda la plenitud de Dios. So, and then the golden candlestick. Y también estaba el candelabro de oro. Oh, no, I'm sorry. The golden altar. I'm sorry. El altar dorado, el altar dorado. And it was sitting right in front of the next curtain that was on the other side was the Holy of Holies. Y estaba ahí cerca de la cortina, de la segunda cortina, y detrás de la segunda cortina estaba el lugar santísimo. And so that golden altar, it stood, it was the closest thing to third heaven. Y el altar dorado era lo más cerca al tercer cielo. Okay, so now let's read a little bit more here. Vamos a leer un poco más. Well, read verse 3. Versículo 3 de Éxodo 30. Y lo cubrirás de oro puro su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. So everything in the holy place had to be covered with gold. Todo lo que estaba en el lugar santo tenía que estar cubierto de oro. In the outer court, everything was covered with bronze. Y todo lo que estaba en el patio exterior era cubierto de bronce. But here it shows gold, pure gold. It shows that there's purity in the holy place. There's room for mercy. There's room for growth in the outer court, but in the holy place, everything in there has to be pure. En el patio exterior había espacio para misericordia, pero en el lugar santo
todo era dorado porque todo tenía que ser puro. Solamente la pureza iba a estar en el lugar santo. Okay, and it said it had horns on it, the Dice golden. que el altar dorado tenía cuernos. These were just little horns that stuck up on all four corners on top, around the very top of the golden altar. Esos cuernos sobresalían en las cuatro esquinas del altar dorado. And it said that they would make it a crown of gold round about. Y también una cornisa de oro alrededor del altar. That crown was like for an example, if you have a crown molding around the ceiling. Y esa cubierta en derredor, pues era parte para sellar, era como para sellarlo. It stuck up a little bit taller than the sides. Y sobresalía de las paredes de cada lado. It looked like kind of like a pan on top. Era algo que estaba arriba del altar dorado, sobresalía. Okay, so the golden altar. El altar dorado en el lugar santo. I want to show you in this chapter how it was to be used. Déjenme enseñarles en este capítulo qué uso se le daba al altar dorado. Okay, let's look at verse 7 and 8. Versículos 7 y 8 de Éxodo 30. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Okay. Now, also, let's read verse 9. Versículo 9. No ofreceréis sobre el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda. Perdón, no ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Okay, so here the high priest Aaron was to burn sweet incense every morning and every night when he dressed the lamps. El sumo sacerdote Aarón tenía que encender incienso en la mañana y al anochecer. Okay, so every morning and every night, Aaron had to go into the holy place. He had to make sure that the 7 lamps of the candlestick. Y cada mañana y cada noche, el sumo sacerdote entraba para encender las lámparas, las veladoras del candelabro. He had to make sure there was plenty of oil in there. Tenía que asegurarse que tuvieran suficiente aceite. And that the wicks were trimmed. Y que se estuvieran las veladoras tienen una mecha, limpiar las mechas. Because the light was to never go out in those 7 candlesticks. Porque la luz nunca podía apagarse de esas 7 veladoras del candelabro. Then after he did that, he had to offer up incense on the golden altar. Después de hacer eso, tenía que ofrecer incienso allí en el altar dorado. And the way that he did that, la forma en que lo hacía, he took the censer, which was a little golden container that he went and got coals off of the brazen altar in the outer court, coals of fire, and put in the censer. Y lo que hacía era tomar un incensario, venía y tomaba
carbones encendidos del altar de bronce, los ponía en el incensario. And he brought those coals in the holy place and placed them on top of the golden altar where the crown was. Y los traía dentro del lugar santo y ponía esos carbones encendidos por encima del altar dorado. And he burned incense he put incense on those coals, and it lit up a sweet smelling savor to God. Y ponía incienso en esos carbones que estaban encendidos para que empezaran a subir ese incienso como olor aromático para Dios. And the book of Revelation tells us that incense represents the prayers of the saints. Y en Apocalipsis se nos enseña que el incienso representa las oraciones de los santos. Let's see. Since it represented the prayers of the saints, como ese incienso que está subiendo como olor grato para Dios representa las oraciones de los santos justos. That's what I want you to think about. Quiero que piensen al respecto. What are your prayers about? ¿Qué con respecto a su oración? It's everything you talk to the Lord about. De todo lo que usted habla con Dios, acerca de todo lo que usted habla con Dios. It's your complete relationship since you've been saved. ¿Cómo ha estado su relación con Dios desde que usted fue salvo? Everything that you sacrifice. De cada sacrificio que usted ha hecho para el reino de Dios. The picture is that you making the sacrifice out in the outer court on the brazen altar. Este es un cuadro de aquel sacrificio que usted ha hecho allá en el patio exterior, en el altar de bronce. And so, so when the high priest takes those coals into the holy place, y cuando el sumo sacerdote toma esos carbones encendidos y los lleva dentro del lugar santo, that represents all of the sacrifices that were sacrificed out on the brazen altar in the outer court. Eso representa todos esos sacrificios que se llevaron a cabo en el patio exterior en el altar de bronce. And this high priest, it's a picture. Actually, that's a picture of Jesus. Este sumo sacerdote es un cuadro que representa a Jesucristo. It's a picture of Jesus, our high priest, that is offering up to his Father the relationship that he has built with us through the Holy Ghost and the Word of God. Es un cuadro de Jesucristo delante del Padre mostrándole lo que ha sacrificado por nosotros para llevarnos cerca del Espíritu Santo y darnos más de la palabra de Dios. Wait just a moment, please. Permítame un momento, por favor. Hermano Green, ¿quiere continuar usted interpretando, hermano? Adelante, yo leo. Brother Green is here, brother. Okay. I can read and he can interpret. Okay. So I want to read Revelations 5 and 8, verse 8. Dice que él quiere leer a Revelación capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas,
y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. So I just wanted us to read that scripture to show that the Bible shows that that incense represents the prayers of the saints. Yo solamente quería leer esa escritura para mostrarle que la Biblia muestra que esa es la oración de los santos. So now I want to go back to Revelation 6. Yo quiero volver otra vez ahora a Revelaciones 6. Where we're working on the souls under the altar. Estamos trabajando sobre las almas bajo del altar. Again, I'm just mentioning how that ever since I've been in the body, which is almost 48 years, Aquí estoy mencionando desde que yo he estado en el cuerpo casi 48 años. I've heard two positions on these souls under the altar. Yo he escuchado dos posiciones sobre estas almas bajo del altar. One, that these were overcomers out of the early church. Uno, que estos eran vencedores de la iglesia temprana And that they were under the golden altar. y que estaban bajo del altar de oro. Then I've also heard the other side where these were they were not under the golden altar, but they were under the brazen altar in the outer court. Y también oí que estos eran que estaban bajo del altar de bronce en el atrio. You notice in the 9th verse, it doesn't say the golden altar, it just says under the altar, the souls of them that were slain for the word of God. Solamente dice, no dice el altar de oro, sino solamente dice lo que fueron mártires por la palabra de Dios. And I'm trying very hard to consider anything where brethren hold a position different than me. I try to at least hold a place in my heart to consider and keep asking God, which one is right. Solamente yo mantengo una posición en mi corazón y pidiéndole a Dios que me muestre qué es lo correcto. But of course, I do hold the position that these I hold this position. Yo mantengo esta posición. That these souls were not under the golden altar. Que estas almas no estaban bajo del lugar, no estaban bajo del altar de oro. We have already read the scripture showing there's nothing under the golden altar. Hay escritura que muestra que no había nada debajo del altar de oro. Yeah, the incense is offered on top of the golden altar. El incienso es ofrecido por arriba del altar de oro. And so, here's what I do want you to understand about the golden altar. Así, aquí hay algo que quiero que ustedes entiendan sobre el altar de oro. I believe that we also read the scripture in Exodus 30. Leímos una escritura en Éxodo 30. That there is no sacrifice offered on that golden altar. Que no había sacrificio ofrecido sobre ese altar de oro. It's only to be offered up incense on that altar. Solamente era incienso que se ofrecía en ese altar. So
I'm going to use myself as an example Yo me voy a usar a mí mismo como un ejemplo. that my sacrifices are made in type on the brazen altar in the outer court. Que mi sacrificio es hecho en tipo It's en a en el atrio sobre el altar de bronce. it's a continual work. Es una obra continua. It's like this. Es como esto. The gate is like that's your faith. You can't get in this without having faith. Pues la puerta es la fe. Tú no puedes entrar en esto si tú no And tienes fe. your repentance, Tu arrepentimiento, your giving up of your own will and your sacrificing of the flesh, tu rendición de tu propia voluntad y sacrificando la carne, takes place on that in type on the brazen altar. toma lugar en tipo sobre el altar de bronce. This is the picture of salvation. Es un tipo, es un cuadro de salvación. You have faith, Tú tienes fe and you have to begin to offer up your will to take on God's will and do his righteousness. tú tienes que ofrecer tu voluntad y tomar la voluntad de Dios para hacer su rectitud. Let me make something clear. Déjame hacer algo claro. God is not interested in you not having a will. Dios no está interesado de que tú no tengas una voluntad. He wants you to have a will. Él quiere que tú tengas una voluntad. He wants your will to be your individual will. Él quiere que tu voluntad sea tu voluntad individual. But he wants your will to be righteous. Él quiere que tu voluntad sea recta. So you're only sacrificing the will of the flesh that is against God's righteousness. Si tú solamente estás sacrificando la voluntad And de la carne para hacer la rectitud de Dios, we're having to learn God's righteousness. tenemos que aprender la rectitud de Dios. We may think that we've done everything we can do to do God's will, but then God shows us that we got some more wrong with us that we didn't see. Si estamos sacrificándonos para hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos muestra de que nosotros tenemos alguna otra cosa o voluntad que no, o rectitud que no vimos. So then in the outer court is the laver that's lined with women's looking glasses and full of water. Así que en el atrio está la fuente donde está hecho tiene agua y de espejo de mujeres. So those women's looking glasses, that's a picture of the Word of God, where we can look at the Bible and see our faults. Esos espejos son un tipo de la palabra de Dios donde nos podemos mirar, que es la palabra de Dios, que nos podamos mirar a sí mismo. And that water in the laver represents the Spirit of God that helps us to wash ourselves with the water of the Word, which is the Spirit of God's Word. También el agua de la fuente nos ayuda a lavarnos, que es un tipo del espíritu que nos ayuda para ayudarnos a lavarnos en el espíritu de la palabra de Dios. And then before the priest could go in the holy place, he had to change out of a woolen garment into a white linen garment. Antes de que el sacerdote entrara al lugar santo, él tenía que cambiarse de un
traje de lana a un traje de lino blanco. So that woolen garment, the woolen garment represented the flesh, Ese traje de lana representaba la carne and the linen garment, the priest had to put that on before he could go into the holy place. el traje de lino, el sacerdote tenía que ponérselo antes de entrar al lugar santo. So you're putting on the robe of righteousness. Así que tú te estás poniendo el traje de rectitud, de justicia. And you're taking off the robe of the flesh. Te está quitando el traje de la carne. And you don't ever, you never just leave one of these and never go back. Tú no solamente dejas uno de esto y no vuelve. You're continuing to add to your faith. Tú sigues añadiendo a tu fe. You're continuing to sacrifice the will of the flesh. Tú estás continuamente dispuesto a sacrificar la obra de la carne. You're continuing to grow in the Word of God and cleanse yourself of unrighteousness. Tú estás continuando a crecer en la palabra de Dios y limpiándote de inrectitud o de injusticia. And you're continuing to take off this robe of flesh and put on the robe of righteousness. Tú continúas quitándote el traje de la carne y poniéndote el traje de rectitud. So once you have put on this robe of righteousness, then you can go into the holy place. Una vez que te vestiste del traje de justicia, tú puedes entrar en el lugar santo. You're not perfect when you go in there, Tú no eres perfecto cuando entraste allí, but you can't sin in there. pero tú no puedes pecar ahí dentro. It's like the Garden of Eden. Es como el jardín del Edén. Once you graduate from first heaven condition, you have received enough of the power of God to live above sin, but you're not perfect. Una vez que tú te graduaste de no pecar, tú ahora estás listo para entrar en la rectitud o en la santidad, pero todavía no eres perfecto. Jesus, he was not perfect, but he never sinned. Jesús no era perfecto, pero nunca pecó. He lived in second heaven. Él vivió en segundo cielo. He had enough of the power of God at a very young age to live above sin. He had the same power Adam. Él tenía suficiente del poder de Dios para vivir por encima del pecado, el mismo poder que tenía Adán. Adam did fall from that place. Adán cayó de ese So he was lugar, not perfect, but he lived above sin until he decided to go against God. pero él vivió sin pecar hasta que él decidió ir en contra de Dios. So what I'm saying, a person that lived, like for example, during the New Testament, Lo que estoy diciendo, por ejemplo, una persona que vivió en el Nuevo Testamento, second heaven was available. segundo cielo estaba disponible. It didn't mean everybody could go in there, No significaba que todo el mundo podía entrar ahí, but it was available. pero estaba disponible. You had to qualify to get in there Tú tenías que calificar para entrar allí, because it required righteousness. porque se But requería de justicia. there is where your final
work of perfection takes place in the holy place. Es ahí donde toma lugar tu segunda obra de perfección o You de have justicia cuando tú estás en el lugar santo. Jesus, your high priest. Jesús, tu sumo sacerdote, He is offering up your prayers. Él está ofreciendo tu oración. Remember that had to be a very special incense that that mixture could not be used any other place. Eso era un incienso especial, una mezcla que no podía ser utilizado en cualquier lugar. The God's mixture La mezcla de Dios that He is putting together with your life. que Él está uniendo con tu vida. There's nothing that can compare to that. It's your individual life. No hay nada que se pueda comparar con eso. Es tu vida individual. It represents your testimony. Representa tu testimonio. It represents your relationship with Jesus Christ and the Father. Representa tu relación con Jesucristo y el Padre. And you have a high priest that is offering that relationship up, showing God your development in righteousness. Esa es una relación que tú estás desarrollando con Dios y tú estás demostrándole a Dios que tú te estás desarrollando en justicia. See, everything in the outer court you have received from your high priest. Todas las cosas que tú habías recibido en el atrio. But when you get in the holy place, Pero cuando tú entres en el lugar santo, you're going to see him as he is. tú lo vas a ver tal como él es. John said in 3rd chapter of 1 John, Juan dijo en la primera epístola de Juan, he said, behold, what manner of the love el Hijo, the Father. Go ahead and quote it. mirad cuán amor el Padre hath been bestowed upon us that we should be called the sons of God. que el Padre nos ha dado para ser llamados hijos de Dios, los hijos de Dios. In other words, God's counting us worthy right now. En otra palabra, Dios nos está contando digno ahora Because of the work Jesus did on the cross. por la obra que Jesús hizo en la cruz. But then he goes on in the next verse and says, and it doth not yet appear what we shall be. Dice, todavía no ha aparecido lo que debiéramos de ser, We shall be like him when he appears. pero cuando Él aparezca seremos semejantes a Él. So, and that's not talking about just him naturally appearing. Eso no está hablando de cuando Él aparezca naturalmente. If everyone on this Zoom meeting tonight Si todo en esta reunión de Zoom esta noche, if we was all in the same room, si estuviéramos en el mismo cuarto and Jesus physically appeared before us all, y Jesús se apareció a todos nosotros físicamente, a todos, it wouldn't make none of us perfect, no nos haría ninguno de nosotros perfecto and none of us would be like him. y ninguno de nosotros seríamos como Él. But what John was saying, when he appears in our individual life, Lo que Juan estaba diciendo cuando Él aparezca en When- nuestra vida individualmente,
when we become like him, cuando venimos a ser como Él, we shall be as he is. seremos como Él, We'll be righteous like he is. seremos justos como lo es. We won't be the Messiah. Nosotros no seremos el Mesías, We won't hold his position, no vamos a tener su posición, but we will be righteous like he is. pero seremos rectos como Él es. I was saying earlier, God wants you to have your own will. Como decía antes, Dios quiere que tú tengas tu propia voluntad. He wants your will to be righteous, Él quiere que tu voluntad sea justa. but he wants you to be who you are, an individual. Él quiere que tú seas como quien tú eres, como un individuo, A member in particular in the family of God. un miembro en particular en la familia de Dios. Okay, so now let's look back at these okay, wait, I was going to use myself. Yo le dije que me iba a usar a mí mismo. So what I'm saying is once I grow to the place that I get in the holy place, Una vez que yo crezca al lugar que yo esté en el lugar santo, now I'm in a place where I have the availability of the seven spirits of God, a sevenfold light, clear understanding fully of the things. que yo crezca a un lugar completamente donde yo tenga los 7 espíritus de Dios, que yo tengo el completo entendimiento. So, and in this place is where Jesus has been offering up my prayers, my relationship, my testimony. Es ahí donde Jesús ha estado levantando mi oración, mi testimonio. So here is where I'm going to have the finished work of perfection take place in my Es, life. es aquí donde yo tengo que terminar la obra de perfección en mi vida. So, when I look back at this 6th chapter of the book of Revelations, Así que cuando yo miro para atrás a este 6º capítulo del libro de Revelaciones, me, these seals were in chronological order. estos sellos estaban en orden cronológico. It showed the early church, the white horse. Mostraba a la iglesia temprana el caballo blanco. Then the church began to fall away. Entonces la iglesia comenzó a descender o caer. After God finished the harvest of the Jewish world, Después que Dios terminó la cosecha del mundo judío. and so he was going to have to start over on a much lower level of understanding with the Gentiles, a new world, the Gentile world. Él iba a tener que comenzar en un nivel más bajo con el mundo gentil. So it fell from a white horse to a red horse. Así que cayó de un caballo blanco a un caballo rojo. Then it fell from the red horse to a black horse. Y después cayó de un caballo rojo a un caballo negro. That represented sin, and then darkness or ignorance of the word of God. Eso representa pecado y después oscuridad o ignorancia de la palabra de Dios. And then the 4th seal was the pale horse, and the rider was death, and hell followed with him. Dice que representaba entonces el otro caballo, era el caballo amarillo, que dice que el jinete era muerte
y el infierno le seguía. Death represents the fact that there was no anointing or unction of God in the Catholic Church system. Dice que muerte representaba que no había unción en el sistema de la Iglesia Católica. Hell represents Protestantism and Pentecostalism that followed with it will follow, it has followed, and it'll even follow more in the image of the beast. Dice el infierno representaba protestantismo y pentecostalismo que va a ser la imagen de la bestia. Okay, so you see how each one of these follows the one before it. Tú ves como cada uno de estos sigue el uno después del otro. And then we see those souls under the altar in the fifth seal. Entonces nosotros vemos esas almas debajo del altar en el quinto sello. And then after those souls under the altar is the sixth seal, which is the end of the Gentile world. Entonces el final de las almas debajo del altar es el final del mundo gentil. So the fifth seal, if we put that as overcomers in the early church, we take that completely out of the sequence of everything following in chronological order. Dice en el quinto sello de lo que sigue, nosotros lo sacamos del orden cronológico de lo que sigue. So the way I see this, De la manera que yo veo esto, is that the souls under the altar, que las almas bajo del altar, this took place after the Catholic Church came into existence. eso tomó lugar después que la Iglesia Católica entró en existencia. And what took place after the Catholic Church came into existence is the Catholic Church martyred everyone that did not accept the teachings of the Catholic Church. Lo que seguía era que la Iglesia Católica martirizó o mató, no venía a ser parte de la Iglesia Católica. Now, notice these souls were under the altar. Noten que estas almas estaban bajo del altar. If these souls were people who were martyred by the Catholic Church, Estas almas eran gente martirizada por la Iglesia Católica. then their life was giving as a sacrifice under faith. Su vida era dada como un sacrificio en fe. And they died being burned at the stake, giving that sacrifice, which would have been their souls would have been under in those coals that was sacrificed on the brazen altar. Entonces ellos fueron dados que ellos eran las brasas que se tomaban para llevarlo al lugar, del lugar de bronce al lugar del altar de oro. And so there's where they died. Fue ahí donde murieron. I don't think if these were souls that were martyred by the Catholic Church, they didn't have enough of understanding to reach perfection. Si eso eran almas que
fueron martirizadas por la Iglesia Católica no tenían suficiente entendimiento para llegar a perfección. They gave their life as a sacrifice, Dieron su vida como un sacrificio and their sacrifice laid at the bottom of that brazen altar in those coals. y sus vidas moraba en la parte de abajo del lugar del altar de bronce, en esas brasas. But here's what this shows Mira lo que muestra in verse 10. en el versículo 10. It said they cried with a loud voice, Dice que ellos clamaron con voz fuerte. "How long, Lord, ¿Hasta cuándo, Señor? do you not avenge our blood on them that dwell on the earth?" Que tú no vengarás nuestra sangre de aquellos que moran sobre la tierra. So what this shows is here is a situation that requires judgment, Lo que esto muestra es que hay una situación que requiere juicio. how long, it said, how long are you not going to judge and avenge our blood? ¿Hasta cuándo tú no vas a juzgar y vengar nuestra sangre? Now let's stop and look at those souls in the New Testament church that reached perfection. Ahora vamos a detenernos y mirar esas almas en la iglesia del Nuevo Testamento que llegaron a perfección. Their soul, many of them were martyred, Muchos de ellos fueron martirizados, but they were God, vengeance is mine, saith the Lord. dice la palabra, venganza es mía, dice el Señor. Jesus did avenge all that was done wrong in the New Testament. Jesús vengó todo lo que fue hecho mal en el Nuevo Testamento. Let's read a scripture here. Vamos a leer una escritura aquí. Chapter 18, 7, verse Capítulo 7. 18. Capítulo 18, versículo. 7 and 8. Apocalipsis 7 y 8. Apocalipsis 18, 7. No. Lucas. 18. 7 y 8. Lucas 18, 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? See, God, the Lord, when we read the 12th chapter of the book of Revelations, Cuando leemos el capítulo 12 del libro de Revelaciones, and we read about the war between the great red dragon and Michael and his angels. cuando leemos acerca de la guerra con el dragón escarlata y Marco y Miguel y sus ángeles, God, he defeated the red dragon in that war. Dios venció al dragón rojo en esa guerra.
he won that battle. Él ganó esa batalla. He avenged everything that beast system back there did to his church. Él vengó todo lo que ese sistema le hizo a su gente ahí atrás, a esa iglesia. If we read Isaiah, remember Jesus had him give him in Luke the 4th chapter, he had them give him the scrolls of Isaiah, and he read the 61st chapter of Isaiah. Read verse 1 and 2. What chapter, brother Smith? 61. 61. Ese es el cumplimiento en el Evangelio de Lucas, capítulo 4:18, cuando se le dio el rollo del libro de Isaías. Isaías capítulo 61:1. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Okay, that day of vengeance wasn't talking about one day. It was talking about the whole generation of the New Testament church, the day of the Lord. Dice, ese día no era un solo día, sino era todo ese día de esa generación, que era el día del Señor. So what I'm trying to say is those overcomers that made perfection in the New Testament church, there was no need. Go ahead. Lo que estoy tratando de decir que lucharon y trataron de tener perfección en esa iglesia en esa iglesia temprana. God, there was no need to judge that system. He already judged it. There was no need after the church fell away to judge what took place in the New Testament church. He judged it completely. He finished No that. había necesidad de que no había necesidad que Dios juzgara después lo que tomó lugar en la iglesia del Nuevo Testamento. Él lo juzgó completamente. So I don't see where there's a need for judgment like it's showing here in the sixth seal, in the fifth seal, I mean. Dice, yo no veo que haya necesidad que hay un juicio que toma lugar aquí en el quinto sello. And it says here in the 11th verse. Y dice en el versículo 11. Do I read it? You can read it again if you want to. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Okay, so here is where I have heard some of the brethren that sees these as overcomers. Es aquí donde tengo la lucha, que veo que los hermanos ven esto como vencedores. They use the scripture in the 19th chapter of the book of Revelations. Y usan la escritura en el capítulo 19 del libro de Revelaciones. And I believe it's in verse 2. Let me see. No. Just a moment. Okay, in verse 7 and verse 8. Versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Okay, so this scripture, of course, is after God judges the beast system down here in the end of the Gentile world. Esta escritura, ¿verdad? De veras, es después que Dios juzga el sistema de la bestia aquí en el mundo gentil. But here they're using this fine linen as being the righteousness of the saints. Y ellos están usando el lino fino aquí como la rectitud o justicia de los santos, Which is what the scripture says. lo que dicen las escrituras, And of course, it's combined with the scripture where the marriage supper of the Lamb has come and the wife has made herself ready. también combina con la boda del Cordero y la novia se ha preparado. So they use these white robes over here in Revelation 6 Usan esas vestiduras de Revelaciones capítulo 6, as I've heard many of them use that as a new body. y yo he oído que ellos lo han usado como un cuerpo nuevo. So they're using the white robes here as perfection. Y están usando las vestiduras blancas aquí como perfección. And that's where they have several of these, well, in fact, all of the overcomers Aquí donde tienen aquí a todos los vencedores. is not entering heaven yet, but that they're under the golden altar waiting for the rest of the bride to be made up so they can go in. Así que ya no han entrado en el cielo todavía, sino que están debajo del altar esperando que sus otros consiervos se cumpla para que ellos entren. But to me, it doesn't fit with the need for judgment or vengeance. Que para mí no se ajusta con ese juicio o venganza, Nor do I see any place under the golden altar where any sacrifice is made. tampoco veo debajo del altar de oro donde no es hecho ningún sacrificio. And I just see these white robes as it says it were given to every one of them. Solo veo que las vestiduras blancas se le fue dada. I look at that as they were just, Yo miro eso como que ellos eran justos, they were faithful, ellos eran fieles, they were holy, ellos eran santos, and so God counted them righteous. They weren't righteous, they weren't perfect in righteousness, but they were counted righteous. ellos no eran perfectamente rectos, justos, pero ellos eran contados justos. Those white robes were given to them. Esas vestiduras blancas se le fue dada. Look in Romans, the 4th chapter. Miren a Romanos capítulo 4. What verse? Well, I want to read verse 1, 2, and 3. Quiero leer a Romano del 1, o sea, del versículo del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Okay, now read 4 and 5. También lea 4 y 5.
and Pero al 6 que, y 6. pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Now read 7 and 8. 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Now let me see. Now go and read the 23rd and 24th verse. Lee el versículo 23 y 24. 22, 23, and 24. Lee el 22 al 24. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. So I'm just saying here that these white robes they're called, Isaiah called the linen garment the garment of salvation. Isaías llamó a la vestidura blanca vestidura de salvación. So I'm just showing that these white robes, they were counted righteous. They Yo were. estoy mostrando que estas vestiduras blancas fueron contadas como justicia. Because of their faith, they died in faith and in all the righteousness that they knew. Ellos murieron en fe y en toda la justicia o rectitud que ellos conocían o sabían. And then let's look in the 11th verse again in chapter 6. Vamos a leer en el versículo 11 del capítulo 6. De Revelations. Uh-huh. Okay. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Okay, here it says for them to rest. That was the answer. They wanted to know, when are you going to judge and avenge our blood? Esta era la respuesta de lo que se le dijo. Ellos dijeron, ¿cuándo tú vas a juzgar y a vengar nuestra sangre? They were told, you're going to have to rest for a little season. Se le dijo, tú vas a tener que descansar por un poquito de tiempo. See, this would have been like in the 1500s. Eso podría ser alrededor del 1500 Maybe a little earlier than that. o quizás un poquito antes de eso. And then they were going to have to rest until their fellow servants, Ellos iban a tener que descansar hasta que sus consiervos, in other words, others that would be persecuted and even martyred, en otra palabra, otros que iban a ser perseguidos y martirizados, and also their brethren, y también a sus hermanos, that would be those down here in the restored church that would suffer, and many probably will be killed. y aquí también en la iglesia restaurada que van a sufrir y posiblemente van a ser matados. Okay, so, and I have shown in that the reason that they had to wait before there could be judgment and their blood could be avenged. Y yo le he mostrado que la razón por que tenían que esperar y su sangre tenía que ser vengada.
that God did not have, he did not have a ministry or restored church that had enough power to judge the system. Que Dios no tenía un ministerio, Dios no tenía un ministerio suficientemente poderoso para juzgar ese sistema. If we look in Revelations again, Si miramos en Revelaciones otra vez, and Revelations 18, verse 19 and 20. solo ver versículos 19 y 20. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. So in 1 hour, that's the last prophetical hour. Dice que en una hora, esa es la última hora profética. God judges that system. Dios va a juzgar ese sistema. And the whole system that's being judged in the last prophetical hour in the 18th chapter of the book of Revelations Y ese completo sistema que va a ser juzgado en el capítulo 18 del libro de Revelaciones. that's the image of the beast, the eighth head. Esa es la imagen de la bestia, la octava cabeza. And so when God judges that right there is where he avenged those people that were crying out for vengeance in the fifth seal. Cuando Dios juzga eso, es ahí donde Dios va a vengar a esa gente en el sexto sello. So now there's one more scripture we'll look at before I close. Hay una escritura más que vamos a mirar antes de yo cerrar. And that's in Revelations 19, 1 and 2. Ese es Revelaciones 19, 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Read 3 also. 3. El 3 también. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. So right here is where God judged that system and avenged the blood of his servants. Es aquí donde Dios juzga ese sistema y venga la sangre de sus siervos. And it says her smoke rose up forever and ever. Dices que su humo sube para siempre. Smoke is what comes after a fire. El humo es lo que viene después de un fuego. And that represents our remembrance. Eso representa nuestro recuerdo. We will never forget how God judged sin and unrighteousness and the beast system in this world. Nunca nos olvidaremos como Dios juzgó el pecado y injusticia en este sistema de la bestia. So, in the ministers' meeting we had in Alabama, En la reunión de ministros que tuvimos en Alabama, I know that the brethren that were dealing with this fifth seal, y los hermanos que estaban tratando con este quinto sello, I don't believe they had ever heard that there's another position other than those souls under the golden altar.
Ellos no habían oído otra posición excepto aquellos que estaban debajo del altar de oro. And so they wanted just to hold it to that position and hear, so the brother could hear everything on that position. Así ellos lo querían detener y que los hermanos oyeran la posición sobre de esa. So since we recently had that, Ya que recientemente tuvimos eso, I felt like, it would be good to give the other position. era, era bueno de poder dar la otra posición. But I'm always listening to anyone that has a different position than myself. Yo también estoy dispuesto a escuchar a cualquier otro que tenga una diferente posición aparte de mí. And I always feel that I should do my best to consider the other position. Yo creo que yo debo de hacer lo mejor para considerar las otras posiciones. But I also have learned something in all the years I've been in the body. También yo he aprendido algo de todos los tiempos que yo estaba en el cuerpo. And that is to have a great appreciation Y eso es de tener una gran apreciación for men that see the scriptures and have a position that we won't just come together for the sake of coming together. que hombres vean posiciones y que no solamente nos juntemos nada más por juntarnos, But we're longing for the absolute truth of the scriptures. pero estamos buscando por la absoluta verdad de las escrituras. So I hope I at least explained it where you can see there's another position. Así que espero que yo lo haya explicado para que usted pueda ver que hay otra posición. We all have to keep praying that God will help us to see the truth. Both of positions cannot be the truth. God has to help us to understand the truth. Dice que nosotros podamos ver la verdad. Las dos posiciones no puede ser la verdad, pero tenemos que venir y poder ver, que Dios nos ayude a ver la verdad. But I've always held an appreciation for men that have held to their position until God helps us to come together and find the truth. Así que yo aprecio a muchos hombres que se han mantenido con una posición y que se han mantenido su posición y que Dios venga y nos ayude a ver la verdad. So we started this off with the question of how does the new Pope of the United States fit into prophecy? Nosotros comenzamos con una pregunta de cómo el nuevo Papa, que es americano, cabe o se ajusta aquí en profecía. Well, it looks very interesting. Se ve interesante That the President of the United States que el presidente de los Estados Unidos and the new Pope of the United States y el nuevo Papa de los Estados Unidos have expressed the desire to work together to bring peace to the world. que decidan trabajar juntos para traer paz al mundo. So we may very well be seeing prophecy beginning its fulfillment. Posiblemente comenzaremos a ver que profecías comiencen a cumplirse. And as I explained at the beginning of our Bible study, Como yo expliqué en el principio de nuestro estudio bíblico, it will be done in a way that it will make it very easy for people to accept it. And they won't realize what they're become a part of until it's too late. que se den cuenta de cómo gente comenzarán
a ser parte de ello y que se den cuenta de ello hasta que venga a ser demasiado tarde. So Así que we're going to finish for tonight, vamos a terminar por esta noche. but before we go, we certainly need to pray. Antes de irnos necesitamos orar. Sister Naomi in Brother Green's church in the Dominican Republic. La hermana Noemí en la iglesia del hermano Green, la República Dominicana. She passed away. Was that today, Brother Green? Yes, sir. Ella falleció en el día de hoy. Have they buried her yet? Not yet. Okay. We want to pray for that family and the church. Quisiera orar por esa familia y la iglesia. Sister Naomi was a sweet saint in that church. La hermana Noemí era una santa dulce en esa iglesia. And she's been there for a long time. Y estaba ahí por mucho tiempo. Brother Smith, I would like to ask prayer for Brother Salvador. He, the pastor in Matamoros, he got surgery and they gave him like 4 weeks to rest. He's doing nothing, just resting for 4 weeks. Then the Lord helped him on his recovery. El hermano Hugo está diciendo que oremos por el hermano Salvador en la iglesia de Matamoros, que le dieron 3 semanas para descansar y él ha estado descansando y no haciendo nada. Después de que lo operaron. Also, Brother Ayers' sister passed away today. La hermana del hermano Earl también murió hoy. And it was not expected. Y eso no se esperaba. She's, I believe, about six or 7 years younger than Brother Ayers. Ella era como 6 o 7 años más joven que el hermano Earl. Also, pray for Sister Smith. También oren por la hermana Smith. She will have surgery next Friday. Or this Friday. Ella va a tener una cirugía este próximo viernes. Or she has a cancer. Ella tiene cáncer. So please pray for her on Friday, her surgery. Así que oren por ella por su cirugía el viernes. Also, yes. I'm sorry. I want to ask for one of my sisters, the oldest of my sisters. Yeah. Her name is Magali, and she's having cancer too. She's going to have a surgery this month. I don't know the date, but if we can pray for her. Yes. También que oren por una hermana de Hugo que se llama Magali. Ella va a tener, que le van a hacer una cirugía este mes. Él no sabe cuándo. Pero tiene cáncer también. Okay. And then Sister Crafton in our church, she just got home from the hospital again. She's not. También oremos por la hermana Crafton en su iglesia, que ya salió del hospital otra vez. She's in very bad shape. She needs our prayers. Y está en muy malas condiciones, necesita nuestras oraciones. Let's keep remembering Brother Trevino. Yes, please. Vamos a seguir recordando al hermano Treviño. And Brother Smith is one sister in the Mission Church. She has cancer too. And Hay una hermana en nuestra iglesia, en la iglesia de Mission, que tiene cáncer también. she's planning to be in campground. Then maybe she will ask the ministry to pray for her in the campground. Ella va a ir al campamento, posiblemente va a hacer que el ministerio ore por ella. Also, Brother Calderon has a sister in his church with cancer. Her name is, what is her name? I forgot her name. Something like Rosita or something like that. Teresita. 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 That's it. Teresita. Yes, let's remember her in Brother Calderon Church.
All right. God bless everyone. Let's pray together. Turn your mics on and let's pray. Hallelujah. Thank you, Lord God, for your Prendan mercy. sus micrófonos y vamos a orar. Mercy, oh God. We're thankful for your Oh, mercy. aleluya. And over Estamos our agradecidos. God, we give touch these that are so sick and Oh, gracias, Señor. God touch them. Touch Misericordia. Sister Naomi's family. Comfort God. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. God, use this to your glory. Oh, gracias, Touch Señor. my wife. God, what Dame por tu misericordia. Mira la familia del hermano Noemi. Mira, Señor, estas oraciones, estas necesidades que hay por doquier. Oh, Jesus. Oh, God, Señor, el hermano Treviso, touch Brother la Sandoval. hermana de Dios, familia, de misericordia. Oramos, Señor, Oh, por la hermana Cali, la hermana del hermano Hugo, de misericordia, por la hermana Teresita, la iglesia del hermano Calderón, todas estas necesidades. Oramos porque, para que tu misericordia hallelujah. que sea intervenida. Sister in mission. Oh, esa hermana en misión que tiene cáncer también, que va a ir al campamento para que oren por ella. God Dale la help us. fuerza que ella llegue. Hallelujah. Sabemos que tú puedes hacer un milagro antes de ella llegar. Y esa es su fe, que ella llegue y reciba el milagro. This Lamb of God. Hallelujah. Muchas gracias. Muchas, Señor. Todas estas necesidades, súplelas, Señor, en el nombre. Oh, gracias, Señor. Praise God. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Muchas gracias. Muchas gracias. Glory Jesus. Praise God. All right. God bless everyone. Ok, Dios bendiga a todos. Thank you, Brother Smith. Everybody have a good week. Love You too. everybody. Gracias. Bless your Dios le hearts. bendiga. Thank you, Brother Smith. Okay. Ok, Sister, Good night, everybody. God bless. ok. Ok, Dios le bendiga. Green, I don't know. Maybe they might have had a blackout in the Dominican. I don't see nobody on here from the Dominican. They might have had a blackout. Probably they went to Sister Noemi's funeral tonight in a funeral home. Oh, to see her. Yeah, Yes, probably so. yes, sir. All right. Okay, God bless. Okay, God bless. Good night, everybody. Night. Good night.